¿Qué tal, hermandad del Código Libre? Bienvenidos a otro videoprograma. Esta vez quería compartir con ustedes un poco de mis procesos generativos, inspirado en sí en algunas cosas que me gustan, como el tema de la neurología, eh, relacionado a la inteligencia artificial, a las máquinas, a lo neuronal, también enfocarme en cómo funciona el cerebro. Y en sí esto nace de un nuevo paper, ¿no? Como dice por aquí. Esto nace a raíz de un nuevo paper que nos habla de un modelo por difusión que codifica los patrones fMRI. En un momento vamos a ver qué es eso, obtenido por medio de grabaciones cerebrales. También vamos a ver qué es eso. Y que reconstruye imágenes a partir de la decodificación de patrones observados en relación a reacciones eléctricas frente a ciertos estímulos visuales. Bueno, eso es un gran avance para poder entender cómo funciona el cerebro y poder ayudar a personas con problemas fisiológicos y también ayudar con la ampliación del potencial humano, ¿no? El tema de la creatividad, de la imaginación y todo eso. Y bueno, en sí el paper que vamos a revisar rápidamente, o más que el paper, vamos a revisar el resumen del paper y también voy a compartir el paper. Se llama, en español sería Ver más allá del cerebro, modelo de difusión condicional como helado enmascarado disperso para la decodificación de la visión, ¿no? Acá tenemos más o menos el gráfico. Bueno, y esto tiene que ver bastante con el tema de interfaces cerebro-computadora, ¿no? Eh, Antes de pasar las generaciones, como les digo, y mostrarles lo que he ido generando inspirado en esto, usando Midjourney, en este caso que es el que lo tengo a la mano, también ha salido, bueno, siempre salen nuevas herramientas, pero justo han actualizado el de Forum y ya está en 0.6, ¿no? Quizás por ahí de repente lo pruebo. También hay una versión con la libre de entrenado con 50 imágenes aproximados, si no me equivoco, con imágenes de Midjourney, gracias a Prompt Hero. No lo he probado, pero hay un collab que te da un CKPT. Entonces lo puedo probar y si no, en todo caso igual lo puedo compartir, ¿no? Para que ustedes lo prueben. Antes de revisar esto del nuevo paper, del nuevo modelo por difusión para la decodificación de patrones observados mediante la grabación mediante las grabaciones cerebrales, ¿no? Eh, Quería más o menos como generar una especie de contexto, ¿no? Entonces podemos comenzar quizás con un pequeño artículo que encontré que hablaba de las grabaciones cerebrales y cómo había avanzado el tema del análisis del cerebro, ¿no? Y los experimentos que habían hecho con ratones y con... En el caso del que vamos a ver del modelo por difusión, el nuevo modelo, sí, digamos que han agarrado el base de datos de resonancias magnéticas y las han analizado con inteligencia artificial, con estos modelos por difusión, y lo que han hecho es básicamente reconstruir las imágenes de las señales eléctricas, ¿no? De los patrones que se identificaron en la resonancia, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en un momento con más profundidad, con una profundidad no tan profunda porque quizás podemos cometer como ciertos errores en querer profundizar tanto, pero sí, como siempre lo digo, creo que se están rompiendo las fronteras entre arte y ciencias, ¿no? Y sí, o sea, a mí personalmente sí me inspira bastante estos temas, ¿no? El tema del cerebro, relacionado con las máquinas y la psicología, la filosofía y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, como vemos, esto nos habla de grabaciones cerebrales ambiciosas crean un retrato sin precedentes de la visión en acción. Todos estos links los voy a compartir. Cuando ve un objeto idéntico en diferentes ocasiones, digamos su taza de café favorita en diferentes mañanas, la forma de que su cerebro representa la taza nunca es la misma, ¿no? Vamos a partir por ahí. Este es uno de los grandes misterios de la neurociencia, ¿no? Como les digo, es algo que me gusta bastante, últimamente me está gustando más, y bueno, justo desde que vi el paper, desde que lo revisé rápidamente, me llamó la atención y estuve investigando un poco más de dónde viene esto, ¿no? Ya creo que de cierta forma todos sabemos que ya existe algo llamado interfaces cerebro-computadora, ¿no? Y de alguna manera lo hemos visto, pero no me había fijado y no había tomado la atención necesaria en este tema y realmente me sorprendí al darme cuenta de tantos avances que hay, ¿no?
sea, no solamente tenemos el tema de la generación de imágenes, de texto, visualización de proteínas, sino también tenemos este tema del estudio del cerebro, ¿no? Y de la ampliación del potencial humano creativo, imaginativo, ¿no? Los sueños y también la comprensión, ¿no? Bueno, yo estoy adelantando un poco hacia dónde quiero ir, pero bueno, de todas maneras siempre hay varias curvas y varios caminos, ¿no? Entonces creo que estamos abiertos a hacer varias cosas y por ahí puede fluir más proyectos o más ideas y más generaciones, ¿no? Y acá tenemos el tema que estábamos leyendo. ¿Cómo identifica su cerebro de manera confiable el objeto como el mismo frente a sus patrones de actividad neuronal en constante cambio? Un conjunto de datos sin precedentes está brindando nuevos conocimientos sobre este y otros enigmas de la neurociencia. Los científicos de Stanford registraron la actividad individual de miles de neuronas de 8 áreas cerebrales diferentes durante varios días, mientras los animales realizaban repetidamente una tarea de discriminación visual. Lo que emerge es una imagen detallada de cómo el cerebro procesa señales visuales, desde la percepción hasta la discriminación y la respuesta conductual. Un retrato que puede tener implicaciones para tecnologías como interfaces cerebro-computadora. A eso es lo que vamos a ir ahora, y la visión por computadora, ¿no? Ese tema también es interesante, pero por ahora me estoy centrando un poco más en esto, ¿no? Este es el primer estudio de la visión en el que la actividad neuronal se ha registrado con resolución celular en toda la corteza visual. Profesor de Biología y Física Aplicada, ¿no? Mark Sichnitzer. Miembro del Instituto de Neurociencias Woodside y Howard Hughes Medical, investigador del instituto. Pero el trabajo plantea tantas preguntas como respuestas. ¿Qué es el objetivo de un trabajo exploratorio como este?, dijo Schnitzer. No, perdón si está Schnitzer, mal pronunciado, ¿no? Ya saben cómo es este tema. Y agregó, es como si estuvieras aterrizando en la luna, estás vislumbrando por primera vez algo y quieres explorar. No, acá tenemos el flujo del cerebro, flujo de información a través del cerebro. Y esto es el 18 de mayo del 2022, ¿no? Ahorita ya estamos 15 de noviembre, justo me han recargado créditos en Midjourney y ya vienen más avances, ¿no? Con estos modelos de difusión. Y en este caso estamos hablando de animales, ¿no? Entonces, este artículo está interesante, aunque no es en sí un artículo científico, sino me parece que es como una especie de repost, se podría decir, o artículo a partir de un artículo periodístico, que me parece que es a partir de un artículo científico, ¿no? Entonces habría que buscar los nombres de los autores y buscar el trabajo, el trabajo, ¿no? Eso es como un repost, como les digo. Y bueno, lo voy a compartir para que ustedes puedan profundizar en eso, ¿no? Bueno, y sí que hay ciertas partes que quiero leer porque me parecen importantes, ¿no? Como ejemplo esta. Las grabaciones de video del cerebro obtenidas en el estudio se asemejan a un cielo nocturno, con neuronas que se encienden y apagan, como estrellas titilantes. Al buscar patrones estadísticos en los destellos, el primer autor, Sadek Ebrahimi, qué nombres tan raros también que tiene, ¿no? Estudiante de doctorado en ingeniería eléctrica, pudo detallar la secuencia de eventos que se desarrollan en el cerebro. Ebrahimi trabaja en el laboratorio Schnitzer y en el laboratorio del coautor Surya Ganguly, profesor asociado de física aplicada. Ganguly es miembro del Instituto de Neurociencias Woodside y director asociado del Instituto Stanford para la Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano, HAI. Ganguly dijo, podemos rastrear el arco del flujo de información a través de estas 8 áreas del cerebro, desde la entrada sensorial hasta la respuesta motora, y podemos observar el flujo de información de un lado a otro a través de las áreas a lo largo del tiempo. Nadie ha tenido nunca los datos para hacer eso, ¿no? Entonces ahí ya teníamos un avance, ¿no? En esta fecha, el 18 de mayo del 2022. Yo ni enterado, la verdad. Recién me estoy enterando ahorita. Y bueno, eso también me parece importante porque habla de la redundancia y aquí habla del ruido también. Inmediatamente después de que se presentó cada estímulo, los investigadores observaron una ráfaga inicial de actividad neural, como si el cerebro estuviera tratando de dar sentido a la imagen, ¿no? Los investigadores encontraron algo inesperado en los 0.2 segundos. La cantidad de neuronas que codifican la información aumentó drásticamente. Entonces todas esas neuronas que estaban, digamos, pegadas en cierta información, que codificaban cierta información, aumentaban, ¿no? Eran más, cada vez más se pegaban en el mismo tema, en la misma información, por así decirlo. El cerebro usa la redundancia para ayudar a superar la variabilidad en las neuronas individuales, también conocida como ruido neuronal. Entonces es aquí en esta parte
sin nosotros ser científicos, programadores o lo que sea, o súper, digamos, intelectuales, podemos entender por qué el modelo pues, de difusión funcionaría bien, ¿no? Porque si han seguido los videos míos o de otras personas que hablan de estos temas, sabrán que los modelos por difusión trabajan a partir del ruido, ¿no? Primero generan ruido y luego el proceso inverso, ¿no? Quitan el ruido de noising, haremos ruido, noise y denoising, ¿no? Pero hasta ahora no se sabía la cantidad de redundancia podría cambiar drásticamente dentro de la misma tarea. La redundancia hace que la señal sea más infalible, pero es ineficiente. Esta comprensión podría valer la pena en los primeros momentos de la percepción visual, explicó Signitzer. Si alguien te muestra una taza inicialmente, debes asimilar todos los detalles visuales, pero tu cerebro rápidamente se da cuenta de que es una taza, que es una representación más eficiente. De hecho, el equipo encontró que después de 0,2 segundos, la redundancia comenzó a disminuir. Esto puede indicar que el cerebro estaba formando un consenso con líneas horizontales o líneas verticales. ¿No? Esto es interesante, ¿no? Parece que, digamos que cuando tu cerebro ve una taza, todas las neuronas, o mejor dicho, muchas neuronas se comienzan a fijar en la taza, ¿no? Luego como que comienzan a hablar entre ellas, interactuar eléctricamente entre entre cargas estimulantes y otras cargas que son inhibidoras. Entonces, si hay una carga inhibidora, ya no hay las sinapsis, ¿no? Digamos, ese intercambio de información, ¿no? Que el input pasa al output y que pasa a otra neurona. Eso no se da, digamos, hasta un punto en de que ellas llegan a un consenso, ¿no? Como que comienzan a interactuar y en ese momento llegan como una especie de consenso, no es como que ellas estuvieran hablando, ¿no? Tratando de decirlo con mis propias palabras y dicen, sí, eso es una taza, ¿no? Ya basta de discutir y de perder tiempo en observar en eso, ¿no? Es una salida que busca el cerebro, ¿no? Las neuronas. 0,2.5 segundos post-estímulo estructura en ruido. Sorprendentemente, los modelos informáticos que utilizaron para interpretar las señales, conocidos como decodificadores, eran resistentes al ruido neuronal. Los decodificadores entrenados con datos de un día funcionaron bien. Cuando se aplicaron a datos de días posteriores, a pesar de las fluctuaciones sustanciales diarias en el comportamiento de las neuronas individuales, a partir de aproximadamente 0,5 segundos, la representación neuronal del estímulo se volvió más estable. En ese punto, los investigadores pudieron discernir si un animal había visto líneas horizontales o verticales basando únicamente en las señales de su cerebro. Eso es a lo que vamos a ir poco a poco, ¿no? O sea, lo que tratamos de sacar de esto es de que a partir de estos impulsos, esas cargas eléctricas o esos análisis de patrones, podemos más o menos tener una idea de lo que tenía el animal, en este caso en la cabeza, ¿no? Y del animal podemos pasar a una persona, ¿no? Que también se han hecho estudios en personas. Yo leí que eran personas voluntarias. Por aquí no tengo el artículo, pero sí, quizás por ahí lo podría buscar y compartir. Incluso encontraba algunos que eran como que un poco más amarillistas, que hablaban como el fMRI, que, que podían leerte la mente. Bueno, eso ya es irse a un extremo, ¿no? También podremos hablar de eso, pero estas nuevas tecnologías como que siempre tienen su lado positivo, su lado negativo, es un arma de doble filo, ¿no? Eh, bueno, entonces a lo que iba es de que básicamente con esta tecnología podríamos tener una idea de lo que las personas tienen en la cabeza, ¿no? No exactamente sus pensamientos, pero sí, o tal vez sí, ¿no? En algún momento, quién sabe, ¿no? Sería algo que se tendría que discutir y seguir investigando. Pero sí, por ejemplo, en este caso podríamos saber si lo que habían visto el animal eran líneas horizontales o verticales, basando únicamente en las señales de su cerebro, ¿no? Básicamente en señales que son analizadas por la computadora, por la inteligencia artificial, y esas señales se decodifican porque primero son codificadas, son patrones, luego se decodifica y básicamente lo que vamos a ver en el modelo de difusión es que se reconstruyen las imágenes, ¿no? Ya vamos a ver qué es lo que ha cambiado, ¿no? Entonces aquí también hay bastante información bastante buena que se puede ir sacando, ¿no? Incluso hay varias páginas y voy a compartir otro PDF que habla de lo que serían las interfaces cerebro-computadora. Y bueno, acá se pueden seguir leyendo, pero ya creo que podríamos saltarnos todo esto. Y, y bueno, acá habla del cerebro de ratón a la inteligencia artificial. Eh,
Bueno, y cerramos con esta parte, ¿no? Este pequeño texto. El estudio también revela diferencias sorprendentes entre cómo funciona la visión por computadora y cómo funciona la corteza visual. La mayoría de los sistemas de visión artificial reciben datos visuales y devuelven una clasificación, por ejemplo, tasa. Lo que sucede en la corteza visual es mucho más dinámico. Los científicos pueden tomar versados trucos del cerebro como modular la redundancia para mejorar la eficacia de los sistemas de visión por computadora. El trabajo también sugiere la importancia potencial de construir sistemas de visión artificial que puedan integrar señales visuales y no visuales. De hecho, dijo Ganguly, este puede ser un primer paso clave para la construcción de máquinas que pueden planificar, imaginar y razonar, ¿no? Nos quedamos con esto, ¿no? Entonces, yo creo que se puede soñar, ¿no? Con unas máquinas que pueden planificar, imaginar y razonar. Y esto es el 18 de mayo del 2022. Acá están los autores del Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro. Y bueno, eso lo voy a compartir. Lo cerramos. Ya sabemos que son las grabaciones cerebrales. Básicamente parten de un análisis del cerebro. No sé si ahora podríamos entrar al tema, por ejemplo, de revisar qué son las fMRI. Son resonancias magnéticas en donde se estudia el cerebro, ¿no? Entonces, estos estudios están en una base de datos y de esa base de datos se saca la información que la inteligencia artificial analiza, ¿no? La analiza, la codifica y después la decodifica, ¿no? La reconstruye. Es lo que vamos a ver ahora con el nuevo modelo por difusión, pero como siempre, como suele pasar, tengo problemas, ¿no? Bueno, esto es la fMRI, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Así, básicamente. Entonces, un análisis del cerebro, ¿no? De patrones eléctricos, de cómo funciona la relación eléctrica dentro del cerebro a partir de estímulos visuales, ¿no? Pueden ser estímulos visuales o en este caso, por ejemplo, simplemente están analizando los rasgos eléctricos, ¿no? Cómo fluye la comunicación eléctrica entre las neuronas, ¿no? Porque como vamos viendo en sí las neuronas, cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de cómo entrenar a la IA y comenzar de cero, cuando hemos tratado de ver esas cosas, por ejemplo, la función de activación, ¿no? Para poder, digamos, hacer que se active la neurona artificial y que pase la información de una neurona a otra, ¿no? En ese caso, en el cerebro humano natural, por así decirlo, no artificial, eso se da mediante señales eléctricas, ¿no? Hay señales, como ya dije en un momento, inhibitorias y otras excitatorias, ¿no? Entonces, si hay una inhibitoria, ya no se pasa la señal o el output de la otra neurona, ¿no? Entonces, el fMRI es una manera de analizar el cerebro mediante resonancia magnética y el estudio de la electricidad dentro del cerebro, ¿no? La comunicación entre neuronas. Entonces cerramos esto para que la máquina funcione un poco mejor y bueno, ahora que estamos hablando de supercomputadoras, esperemos que en algún momento pueda usar una, porque sí estoy teniendo estos problemas, ¿no? ¿De qué va esto del modelo por difusión para el análisis de patrones en el cerebro y la posterior decodificación de estos patrones para una reconstrucción de imágenes? Es importante entender un poco de qué va las interfaces cerebro-computadora, ¿no? Simplemente esto lo saqué de un PDF que estuve leyendo de 5 páginas en donde habla de los trabajos relacionados con la interfaz cerebro-computadora y simplemente quiero leer el resumen y unas partes más, ¿no? Que me parecen importantes. El presente estado del arte expone una síntesis de uno de los temas con mayor desarrollo en los últimos años debido a la variedad de aplicaciones que ofrece, así como su importancia en la comprensión de la neurociencia. Las interfaces cerebro-computadora presentan un esquema de desarrollo definido que comienza con la obtención de señales cerebrales, su correspondiente análisis según el resultado deseado, la creación de una interfaz externa y su posterior aplicación en un sinnúmero de formas que crecen cada día según las necesidades actuales. La principal aplicación de las interfaces cerebro-computadora es la creación de dispositivos que ayuden a personas impedidas físicamente en sus movimientos a controlar dispositivos externos que utilicen como control de señales cerebrales en lugar de señales musculares, para el mejor manejo de su entorno y un óptimo desenvolvimiento en la sociedad.
aunque las interfaces presentan un amplio rango de aplicación, también existen problemas relacionados con el procesamiento de señales cerebrales y su correcta interpretación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos podemos imaginar estos interfaces cerebro-computadora usados por personas que han perdido la movilidad de ciertas partes del cuerpo, o que, por ejemplo, no pueden moverse y están en silla de ruedas, pero su mente cognitiva sí está, digamos, activa. Entonces estos interfaces van a ayudar a que estas personas puedan hacer las cosas mediante señales cerebrales y ya no usando los músculos, ¿no? Porque los músculos los tienen dañados. Eh, También, por ejemplo, me imagino las personas que no se pueden comunicar. En uno de los textos que estaba revisando también se buscaba, por ejemplo, la gente que no puede hablar, ¿no? El tema de los sordos, porque los sordos también, y los mudos, los sordomudos, tienen otra forma de comunicarse entre ellos, y hay un problema cuando entran a la sociedad, ¿no? Entonces no se pueden como comunicar bien, ¿no? Entonces, mediante estos interfaces podríamos, aparte de ampliar la imaginación y todo eso, y el tema de la creatividad y la comprensión de las máquinas, también podríamos ayudar a la gente que necesita, ¿no? Que tiene problemas fisiológicos, que tiene problemas en los músculos, que tiene problemas, digamos, de movimientos, ¿no? A los autistas, eh, a los que tienen todo tipo de problemas que no les permite adaptarse a una sociedad, ¿no? Eso es algo también que me parece como positivo, ¿no? También podríamos hablar de cosas negativas, pero como que no quiero ir mucho por ese lado, ¿no? Ya después quizás podemos hacer una crítica a todo esto, pero tampoco quiero ir como que a la conspiranoia y al amarillismo, ¿no? Porque creo que ya estamos grandes para eso, ¿no? Un poco grandes. Y bueno, acá también nos habla un poco más las interfaces. Les voy a pasar ese PDF también, no se preocupen. Simplemente lo que he hecho es arrancar ciertas partes que me parecen importantes. A ver si esto un poco más para poder ver más, para que puedan ver más. A pesar del interés existente en la posibilidad de controlar los dispositivos que utilizan directamente las señales del cerebro, ha sido solo durante los últimos 20 años donde este campo de investigación se ha desarrollado mediante experimentos y publicaciones de interés al respecto, a pesar de que la base de esta exploración se asentaron en los principios del siglo XX, ¿no? Y uno que piensa que esto es nuevo, pero eso viene desde que comenzaron todas las revoluciones del siglo XX, ¿no? Que podemos ver que todo cambia en el siglo XX, ¿no? Las vanguardias artísticas, el tema de la ciencia, la política y todas esas cosas, ¿no? Un sistema ICC, interfaz cerebro-computadora, está en general integrada por los siguientes componentes: adquisición de señales, preprocesamiento, extracción de características, clasificación, una interfaz de la aplicación y retroalimentación del sistema, ¿no? Entonces acá tenemos que agrandar un poquito más para ver esto. Y esto es el gráfico, ¿no? Tenemos la actividad cerebral, acá tenemos los sensores, tenemos todo este tema de la adquisición de la señal, conversor, almacenamiento de datos, ¿no? De aquí la señal es digitalizada, pasamos a la computadora, cancelación de artefactos, obtención de características, traducción de características, ¿no? Como una especie de decodificación, podríamos decir, ¿no? Y acá hay una configuración del sistema, comandos de dispositivo, interfaz de control, controlador del dispositivo, ¿no? Acá tenemos como una especie de tarjeta madre, algo así, ¿no? Y acá tenemos el de dispositivo entorno, ¿no? Que sería una silla de ruedas. Entonces, acá tenemos podemos imaginarnos, ¿no? De repente una silla de ruedas con una pantalla y una persona, digamos, comunicándose a partir de esa pantalla, y no solamente comunicando, sino también creando, ¿no? Creando sus obras de arte, ¿no? Su propio mundo, por así decirlo. No solamente se encierra en su mundo, sino que comparte su mundo a través de la interfaz, ¿no? Que sería una conexión entre el cerebro, la silla, la pantalla y todo esto, digamos, este intercambio que se da entre la actividad cerebral y el interfaz y la máquina, ¿no? Estamos conectados. De cierta forma, como leía Terence McKenna, también que en algún momento lo vamos a hacer generaciones inspiradas en él, ¿no? Revisando algunas de las cosas que dice, que son súper importantes porque también habla de las máquinas, ¿no? Marshall McLuhan y entre otros que ya hemos mencionado en el canal, ¿no? Entonces sí, me parece importante, ¿no? Revisar esos temas, ¿no? Entonces nos volvemos como me estaba olvidando. A veces me olvido lo que, como tengo que decir tantas cosas, es una información que procesar, como que me olvido de decir las cosas, ¿no? Y no quiero estar como que editando tanto el video, porque también son como que procesos espontáneos, ¿no? Es parte de lo que voy haciendo,
de lo que voy investigando y compartiendo. No quiero como editarlo tanto. Entonces lo que les estaba diciendo, antes de seguir yéndome por las ramas, es que Terence McKenna dice que, de cierta forma, las máquinas son una extensión de nosotros, pero al mismo tiempo nosotros somos una extensión de las máquinas, ¿no? No sé si me dejó entender, ¿no? O sea, ellas aprenden de nosotros aprendemos de ellas, y hay como una retroalimentación, ¿no? Ellas también nos necesitan y nosotros necesitamos a ellas, ¿no? No es que sean ellas como que digamos las autoritarias, las que mandan, ¿no? Tampoco es que nosotros pues, tenemos que esclavizarlas, ¿no? No creo que de eso se trate, ¿no? Y vamos a ver esta parte, ¿no? Los EEG se clasifican según su método de adquisición invasivo, parcialmente invasivo o no invasivo. El tipo más común de ICC no invasivo es capturar la señal EEG por medios de electrodos o canales que se encuentran en diferentes lugares del cuero cabelludo del usuario, ¿no? Por ejemplo, podemos acá ver un método no invasivo, ¿no? Los métodos invasivos no le puse la imagen porque básicamente es un cerebro, una cabeza abierta con un cerebro conectado a cables, ¿no? Electrofalograma no invasivo para pruebas cerebrales, ¿no? Interfaces cerebrales computadoras. Cerebro-computadora. Esto sería el no invasivo, ¿no? Hasta ese tiempo. Esto no es tan actual este PDF, ¿no? Pero igual es importante revisarlo para más o menos entender de qué va este tema de las interfaces cerebro-computadora. Para la adquisición de señal de tiempo invasivo es necesaria la utilización de electrodos profundos y electrodos subdurales, que se colocan de forma intracraneal en el individuo. La diferencia en el uso de métodos invasivos o no invasivos está sujeta a la aplicación y el tipo de procedimiento de la señal a obtenerse, ¿no? Entonces ya vimos esta parte. Creo que podemos pasar al resumen de lo que sería el paper. Estamos justo aquí. Y vamos a ver si se pone en español. Y acá tenemos todo, ¿no? El papel, el paper principal, los materiales, el código y esto que no lo he revisado todavía, ¿no? Acá tenemos ver más allá del cerebro, modelo de difusión condicional como modelo de enmascarado disperso para la decodificación de la visión, ¿no? Entonces básicamente tenemos aquí, ¿no? Vamos a traducir esto. Esto es un estímulo visual. Acá hay una codificación, ¿no? Acá están los patrones fMRI que son de la resonancia magnética. Estos son los patrones que son decodificados para que la imagen se reconstruya, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que hace esto, ¿no? Este nuevo modelo por difusión. Así vagamente, muy vagamente. No, acá tenemos los estímulos visuales son reconstruidos, ¿no? Todos estos. Como vemos no los reconstruye exactamente igual. Entonces podríamos nosotros decir, no es que va a reconstruir tus pensamientos exactamente, sino que, por ejemplo, si pensaste en una taza verde de café, ¿no? Con café, de repente vas a una taza de café pero roja, ¿no? O una taza verde pero no va a estar exactamente en la misma posición en la que tú pensaste o te imaginaste o la viste en un video, ¿no? Sino que va a tratar de reconstruir, ¿no? En este caso es una jirafa, pero la jirafa no está igual, acá es un insecto, pero el insecto al parecer no es el mismo, acá tampoco es el mismo que está jugando béisbol, él no es el mismo carro, no está enfocado de la misma forma, ¿no? El mismo ángulo, ni nada de eso, ¿no? Entonces vemos que es una reconstrucción, pero no es una reconstrucción exacta, ¿no? Es como que un intento de reconstrucción, pero no está nada mal, ¿no? No está, es un gran avance. La motivación es la decodificación de estímulos visuales a partir de grabaciones cerebrales, ¿no? Que ya lo vimos, ya podemos entender un poco más de por dónde va. Y el objetivo profundizar nuestra comprensión del sistema visual humano y construir una base sólida para unir la visión humana y la visión de la computadora a través de la interfaz cerebro-computadora, ¿no? Entonces ya podemos entender después de lo que hemos visto por dónde va, ¿no? Eso es lo que le digo de que estamos tanto conectados con la máquina y la máquina está conectada a nosotros, ¿no? Ambos nos necesitamos. Sin embargo, debido a la escasez de anotaciones de datos y la complejidad de la información subyacente, es un desafío de codificar imágenes con detalles fiables y una semántica significativa, ¿no? Es un modelo de difusión doble condicionada para decodificador de iones de visión, específicamente al aumentar la capacidad de información de las representaciones aprendidas en un conjunto de datos fMRI, ¿no? Esta es la resonancia, visión por resonancia magnética, ¿no? En estado de reposo a gran escala mostramos que nuestro marco MIN-DBIS reconstruyó imágenes altamente plausibles con detalles semáticamente coincidentes de grabaciones cerebrales con muy pocos pares de entrenamiento. Comparamos nuestro modelo y nuestro método superó el estado del arte tanto en un mapeo semántico, clasificación semática de 100 vías, como en calidad de generación FIT, en un 66% y en un 41% respectivamente.
Se realizan exhaustivos estudios de avalación para analizar nuestro marco, ¿no? Y acá tenemos los reflejos, ¿no? Un sistema de codificación visual humana que solo responde en anotaciones limitadas, precisación de la clasificación top 1 de 100 vías de última generación en el conjunto de datos GUT 23.9%, superado al mejor anterior en un 66%. Calidad de generación de última generación FIT en el conjunto de datos GOT 1.67, superando al mejor anterior en un 41%. Por primera vez mostramos que las grafías cerebrales no invasivas se pueden usar para codificar imágenes con un rendimiento similar a las medidas invasivas, ¿no? Estamos tratando de no ser invasivos, ¿no? Entonces, tenemos un input del fMRI, tenemos un pad, no sé qué es, y acá tenemos una máscara, máscara de parche, ¿no? Podrían ser rutas, no sé, ¿no? Pero acá tenemos un token embedding. Tenemos una máscara embedding, ¿no? Tenemos un bit encoder, no sé si se acuerdan que Clip algo con bit, ¿no? Entonces por ahí podemos tratar de ver la tabla de la dimensión latente. ¿Se acuerdan del espacio latente en donde se comprimían las dimensiones para que la IA pueda trabajar toda la información de una imagen? Porque en 512 por 512 son demasiada información que analizar, entonces de cierta forma hay que como que comprimir las dimensiones, ¿no? Luego hay una reconstrucción de la pérdida. Bueno, como les decía, en Mortal, para traducir un poco esto, a lo que hacemos es añadir un ruido, luego hay una tensión residual, también hay un tema de quitar el ruido, entonces hay una codificación y una decodificación, ¿no? Este sería el fMRI latente, este sería la máscara modelado, ¿no? Máscara neurona modelado, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. No, acá tenemos la etapa ICE, que era entrenamiento previo autosuperizado en un conjunto de datos de resonancia magnética funcional a gran escala, utilizando el modelo de cerebro enmascarado basado en decodificación dispersa SC-MBM. Etapa B derecha, modelo de difusión latente de doble condición DCLM para la generación de imágenes condicionadas en grabaciones cerebrales. Resultados comparados con benchmarks, ¿no? Estos son otros modelos, ¿no? Algunos podemos verlos bien borrosos, ¿no? Esta es la reconstrucción de ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos bastante diferencia, ¿no? Este también está más borroso. Esto no tiene mucho que ver, ¿no? Esto sí sería como una iguana y eso parece más un pájaro, ¿no? Entonces acá también podemos ver, ¿no? Este es el de ellos. Estos son los de otros, ¿no? 2022, Bailey 2019 o Selick 2022, ¿no? Entonces podemos ver la diferencia, la reconstrucción de samples, muestras, ¿no? Podemos ver cómo intenta reconstruir, ¿no? Por ejemplo, acá no hace verde este reptil, el avión lo hace como que diferente, ¿no? No parece un avión en sí. Pero bueno, estamos hablando de una IA, ¿no? Entonces, como que sí, podríamos decir que su trabajo va por buen camino, ¿no? Entonces esto me parece súper interesante. Estos son de ellos, o nuestros, bueno, nuestros, se refiere a ver, en ese caso es de ellos, y el GT, ¿no? Entonces podemos ver que sí hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en esa moto. Bueno, siempre vemos que un modelo dice que es mejor que el otro y cuando sale uno nuevo le encuentran fallas al antiguo, ¿no? Acá tenemos, si encuentran nuestros datos o proyecto utilicen su investigación, por favor cite. Bueno, acá están todas las citas. Podemos verlo acá. Estos son nombres chinos, no lo voy a pronunciar. Ver más allá del cerebro, como ya lo repetí varias veces. Y bueno, aquí en avix.org podemos encontrar bastantes noticias relacionadas a la computación, a todo tipo de investigaciones en realidad, ¿no? Es una fuente confiable, ¿no? La pueden entrar a arxip.org. Bueno, entonces cerramos esto. Acá tenemos el PDF en sí, que es el paper. En sí lo que hemos visto es una información resumida. Acá también podemos profundizar, pero hay que traducir esto, ¿no? Tratar de traducir y ver cómo lo entendemos, porque hay partes que no se traducen tan bien que digamos, ¿no? Ha salido también un generador de texto que hasta que te resuelve problemas de matemáticas, genera códigos
que se llama Galáctica. También lo voy a compartir en estos días. Bueno, lo compartí en el grupo, estoy compartiendo todas esas cosas también, ¿no? No se pierdan del grupo. Bueno, acá tenemos con un poco lag, en sí el PDF del paper original. Y nada, básicamente está toda la información que hemos visto, pero esto ya es como más profundizado, ¿no? Acá está el tema de cómo es en sí la codificación y la decodificación, ¿no? Codificación y decodificación, y acá hay un espacio latente, ¿no? Acá hay bit. Bit me suena a clip, porque cuando hemos usado las herramientas con clip, siempre había, en uno de los modelos estaba el VIT o bit. Acá tenemos el fMR latente y vemos como hay ruido, se quita el ruido, ¿no? De noise, hace el proceso inverso de ruido, una tensión residual en la UNet. No, también aquí comprimimos la información, no sé si se acuerdan cuando vimos eso, de me olvidé un poco, pero el tema de la UNet también es con el tema de la compresión, ¿no? Y es una red residual, como vimos, ¿no? Y ahí podemos volver a profundizar en eso. Son cosas que son muchos conceptos que se nos puede escapar o podemos olvidar y podemos volver a repasar, ¿no? Acá tenemos un proceso forward de difusión, ¿no? Hacia adelante. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Y básicamente es lo que está aquí. Acá habla de la difusión latente, habla de fMRI, metodología, y bueno, de ahí ya compara los modelos, ¿no? Acá hay algunas fórmulas matemáticas, una mezcla rara de números y letras. Tenemos el fine tuning, y bueno, acá hace las comparaciones, ¿no? Unos gráficos. Y bueno, eso lo pueden, si ustedes entienden más inglés, lo pueden revisar. Si no, lo pueden traducir con el traductor de Google y quizás cambiar algunas palabras, ¿no? Para tratar de entender mejor, porque como ya les dije y todos sabemos, no siempre funciona bien, ¿no? Entonces, acá están todas las referencias. Tampoco hay que ser un genio para intentar leer estas cosas, ¿no? Bueno, yo trato de inspirarme, ¿no? Tampoco voy a comenzar a, digamos, a implementar la noche a la mañana eso en clínicas, no voy por ahí, pero aunque quién sabe, ¿no? Algún día podemos funcionar el tema del arte con la ciencia, así, pero en un porcentaje mucho más alto y hacer cosas más locas, ¿no? Pero eso ya será en un futuro. Pero por ahora lo que estoy haciendo es inspirarme simplemente en estos temas para hacer mis generaciones, ¿no? Entonces creo que podemos pasar a Midjourney ya y mostrarles lo que he estado haciendo y también quizás generar un par de generaciones más, ¿no? Vamos a Midjourney. Bueno, y justo ayer que estaba leyendo sobre estas cosas, me recargaron créditos en Midjourney. Como ya les comenté, Midjourney también, mejor dicho, a un brother que se llama Bron Hero en Twitter y también tiene una página. Ha entrenado a Dreambot con 50 imágenes de Midjourney, con esa nueva versión 4 que está muy buena, y ha generado su propio modelo, ¿no? Entonces lo ha compartido a la comunidad, está en un CKT. Yo todavía no lo he probado porque no quería volver a subir el CKT porque, bueno, ya no lo había subido, pero, o no lo tenía subido, mejor dicho, pero iba a intentarlo, pero de ahí dije como que no, ¿para qué no? Porque me va a llenar la memoria y por ahora no, pero de repente lo voy a probar, pero sí se los quería compartir, lo voy a dejar en la descripción para que ustedes o los que no tengan la posibilidad de usar Midjourney puedan usar ese modelo, ¿no? Igual me parece súper interesante y quizás lo pruebo en estos días, ¿no? Junto a muchas cosas más que hay que probar. Por ahí también vi que estaban algunos, o ha salido un nuevo video de Whisper, de la IA que transcribe el audio. Bueno, tampoco he revisado eso todavía, me faltaría ver varias cosas en realidad, pero a veces no alcanza, ¿no? A poder ver todo lo que se quiere ver. En este caso me puse a generar cosas relacionadas al tema de la interfaz cerebro-computadora, los patrones, ¿no? Las redes neuronales en sí, conectado a científicos, artistas que al mismo tiempo eran místicos y programadores locos, ¿no? Trabajando en una interfaz cerebro-computadora para analizar la visión a través de resonancias magnéticas, ¿no? Entonces fui haciendo esto, de ahí también esto, ¿no? Y una de las imágenes que más me gustó fue esta, y sí le hice upscale,
y lo compartí en mis redes, ¿no? Bueno, una que hice hoy es esta, que todavía no le hago a Upscale. Si ponemos abrir original, nos salen un poco más grandes. Es de un niño en silla de ruedas, digamos, con un potencial creativo bastante fuerte, usando la interfaz cerebro-computadora que está conectado a su silla de ruedas y a la pantalla que usa para crear su propio mundo, y no solo eso, sino manifestarlo y comunicarse con el exterior, ¿no? Esto está bastante bonito también. Después me puse a hacer estos como que filósofos, magos, ermitaños, artistas, ¿no? Hemos combinado varias cosas con varios, digamos, modificadores extra, y no se ve tanto en sí el interfaz, pero digamos como que trató de hacer más al ermitaño, ¿no? En su biblioteca, pero no vemos nada de una interfaz o de cables o cosas así, ¿no? Aunque digamos que podría ser la resonancia magnética, y a partir de eso está estudiando, ¿no? los resultados, ¿no? No sé, pero no está mal la imagen, ¿no? Pero no es exactamente ¿no? Él puede comunicarse y crear a través de una interfaz cerebro-computadora y puede mover objetos. Bueno, es lo que genera, ¿no? Acá también tenemos más o menos lo mismo. Podemos ver que acá hay un intento, ¿no? De una pantalla, quizás por aquí, acá como una especie de conexión energética. Ahora podemos ver esto como en un futuro así súper cósmico, ¿no? Y ya más enfocándome en lo mío, que es como que más surrealista, ¿no? Por así decirlo, medio psicodélico, mágico, ¿no? Quizás imaginarnos un mundo en donde ya no se necesita cables, sino con la misma energía conectarnos, ya no a unas máquinas así como que tan sólidas, sino más imaginativas, y digamos vivir en un mundo más etérico mezclado con lo físico, pero menos denso, y entonces como que ya no se necesita cables, ¿no? O pues, no todo, o por acá vemos como unas cositas, ¿no? Pero no sé si son, no creo que sean cables, pero es energía, ¿no? Entonces podemos decir que a través de la energía está conectado a las máquinas que no vemos, a casi máquinas, ¿no? Acá hay cables, máquinas, y acá está escribiendo, acá vemos más energía, el cosmos, los libros, acá hay una computadora, me he olvidado de esta computadora, acá hay una computadora, ¿no? Entonces cerramos esto, después hice esto sí hizo más. En sí es un programador loco, también de artista digital científico, al mismo tiempo. At the same time, su neurona está conectada a una computadora, sus neuronas en este caso, ¿no? Su mente. Brain a veces se refiere a por ejemplo, la banda Bad Brains, no sé si la conocen, se refiere a mala mente, pero no es bad mind. Entonces hay palabras que se traducen de otra manera, ¿no? Depende del contexto también, pero bueno, en ese caso no estamos analizando eso, ¿no? Está conectado a una computadora con interfaces, crea una realidad virtual fantástica y mundos con su mente, usa artefactos de cyborg en ciertas partes del cuerpo, él crea y al mismo tiempo transforma su realidad, ¿no? Entonces tenemos esto que nos imaginamos a partir de los interfaces cerebro-computadora, una supercomputadora, son unos locos programadores, que son al mismo tiempo artistas, científicos, pensadores, ¿no? Un poco locos, conectan su cerebro a estas super máquinas y digamos que comienzan a crear su propia realidad y a transformarla al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como ya yo les digo, yo agarro esto del tema de la ciencia y lo que está saliendo de estos modelos, y ya lo transformo a lo mío, a mi propio mundo, ¿no? A mi realidad, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo podría llamarlo? A mi construcción, ¿no? Mi construcción lo podría llamar. Y bueno, ahora justo se me había ocurrido también un científico programador, porque veo que cuando le pongo esto del programador y lo combino con el artista científico, como que se conecta más con el tema de las máquinas, las interfaces y los cables. En cambio, cuando no le pongo eso, como que no hace mucho, y me pasa lo que me pasó con los ermitaños, ¿no? Que no se veía mucho el tema de la interfaz o de los cables o de esa conexión con las máquinas. No, que no puede ser necesariamente una pantalla, no es necesario que sea una pantalla, no puede ser, por ejemplo, tipo audífonos o cosas que te puedes poner en la cabeza, en el cuerpo, como vimos en el cabello también, ¿no?
Entonces tenemos un científico, programador, artista digital, filósofo loco analizando su propio cerebro mediante una interfaz conectada a su supercomputadora. Al mismo tiempo puede crear mundos psicodélicos en una realidad virtual y manifestar su creación surrealista en la realidad física. Y acá podemos añadirle las dicotomías entre los mundos de realidad física virtual y los sueños se rompen y se fusionan. Vamos a ver qué es lo que genera a raíz de esto. Así como está. A veces tengo este problemita de que no me reconoce el así. Pegamos el prompt. Vamos a añadirle 8K desde inside bueno, eso es lo que se me ocurrió ponerle y ya, añadirle y ya así lo mandamos, ¿no? Ya debería estar en la versión 4 porque le puse en settings para que esté en versión 4 siempre. Y simplemente esperamos, ¿no? Ver qué es lo que genera. Inspirado en lo que hemos estado viendo un poco. Después también quizás podemos hacer un mundo, ¿no? En donde las personas todos están conectados a través de interfaces a computadoras y a través de esas interfaces como que hacen que sus visuales no solamente estén en sus propios mundos internos y en la computadora, sino que lo saquen a la realidad y como que la gente entre que pelea y compite, pero de una forma más, digamos, como que artística, inmaterial, espiritual, si queremos llamarlo, ¿no? Así como un mundo, digamos, extraterrestre, donde la gente ya no se pelea con armas, sino con arte, por así decirlo, ¿no? Una competencia sana, si podemos llamarlo, ¿no? Aunque no, en realidad a mí no me gusta la competencia y no creo que exista competencia sana, pero bueno, algo así, ¿no? Bueno, está interesante, ¿no? Están analizando su propio cerebro. Y ahí se creen, si vemos que se rompen las realidades, ¿no? Y vemos que lo de adentro se va hacia afuera. Y lo de afuera entra hacia adentro. Entra hacia adentro, ¿no? Que te redundancia. Pero bueno, no hay problema. A veces esas cositas, por ejemplo, un error puede hacer que una imagen salga más sorprendente, ¿no? Y te sorprenda. Quizás los errores hacen que uno se sorprenda, ¿no? Como en este caso que hemos visto que poner cosas que de cierta forma ya son modificadores que ya conocemos, como el Sharp Focus, Intricate, Cosmic y esas cosas, Side, son cosas que ya creo que se ven siempre, ¿no? En los modificadores o por ejemplo en ciertos estilos para lograr como esto tema cósmico, ¿no? Medio psicodélico, con bastante color, ¿no? Bien energético. Combinarlos de una manera como que un poco aleatoria, ¿no? Con lo que estábamos haciendo, porque en sí no lo habíamos planteado así de esa forma al principio, ¿no? Entonces lo que podemos hacer aquí es copiar esto
tal cual. No tengo problema cuando muevo ligeramente los audífonos, se desconecta y se para la grabación. Como les estaba diciendo, lo que quería hacer era copiar esto. No, mejor ponemos primero imaginar. Ponemos esto. Ahí. Verlo bien. Copiamos esto. Lo pegamos. Le ponemos una coma y le podemos añadir, por ejemplo, algo de esto de acá. Esta partecita de acá. W. Y ahora sí lo mandamos a generar, ¿no? Mientras tanto podemos ir al traductor y pensar un mundo psicodélico, espiritual, surrealista, mágico, fantástico, en donde las personas están muy utópico, quizás no podemos hacer uno más distópico, ¿no? Están conectadas a super computadoras mediante interfaces y conexiones metafísicas, ¿no? Por así decirlo, porque no quiero poner cables, ¿no? Conexiones metafísicas que les permiten comunicarse y fusionar mundos creativos con seres fantásticos, otras realidades. Vamos a ver si me hago sentido, pero primero vamos a revisar esto, ¿no? Esto, ¿no? Cerramos esto y bueno, acá tenemos, ¿no? Cambiando un poco el prompt, sigue siendo interesante, incluso se ha vuelto más interesante que el otro. Entonces vemos que así funcionan, ¿no? Un poco combinar los prompts. Me parece bastante interesante, ¿no? Más psicodélico, ¿no? Vemos el tema de que acá está un cerebro, hay ciertas cosas como que flotando, ¿no? Energías, elementos etéricos, ¿no? Colores por ahí que se escapan, ¿no? Acá sí vemos bastantes máquinas, esto me gusta bastante porque hay bastantes máquinas y al mismo tiempo vemos energía, ¿no? Pero hay como un caos ordenado, se podría decir, ¿no? Esta es un poco más simple, pero no me gusta menos, ¿no? Pero la que más me gusta está entre estas dos. Luego esta, ¿no? Vamos por esto de aquí a ver cómo está. Un mundo psicodélico espiritual surrealista, mágico y fantástico, en donde las personas están conectadas a supercomputadoras mediante interfaces y conexiones metafísicas que les permiten comunicarse y obtener mundos creativos con seres fantásticos de otras realidades. A ver, vamos a ponerlo tal cual y de ahí podemos ver si le añadimos algo más al prompt. W y le damos a enter a ver qué es lo que hace. Entonces creo que está interesante estos temas, ¿no? Yo creo que para la próxima le podemos añadir esto y poner algo de Terence McKenna, ¿no? Terence McKenna nos habla, por ejemplo, de unos chamanes que van a comenzar a aparecer, no en mis propias palabras, en la realidad virtual, ¿no? Y a través de las máquinas también se puede tener, digamos, como una alteración de la conciencia en sí. No, en pocas palabras, las máquinas podrían ser como una especie de psicodélicos. Él también dice que los psicodélicos son una tecnología. Entonces a mí me parece interesante, ¿no? De repente por ahí voy a ponerle algo de eso en uno de los próximos prompts. Aunque yo no creo que haga más, porque como este tema es con créditos,
tampoco quiero gastar muchos créditos, ¿no? Porque pueden ser que se me ocurran más ideas. Igual hay varias herramientas para usar, ¿no? Incluso esto, si lo analizamos un poco más a profundidad, hay ciertas generaciones de Stable Diffusion que sí, o sea, están por ahí, ¿no? Tampoco es que podamos decir que es el mejor y ya, ¿no? O sea, sí es muy bueno, me gusta bastante, pero creo que igual las otras herramientas también tienen lo suyo, como siempre lo digo, ¿no? Bueno, entonces quiero fijarme cuánto de crédito me queda. No es importante eso, ¿no? Entonces he visto que lo hace como que un poco más cósmico, ¿no? Entonces quizás podemos añadir un poco más al prompt. Me queda 95%. O más 95%. Control V. Y vamos a añadir todo lo último de toda esta parte de aquí. A ver cómo cambia. V. Bueno, ya para cerrar, para no gastarme todos los créditos en un día, aunque igual tenemos bastantes, ¿no? Pero así que a veces cuando uno va haciendo y haciendo al final se le gasta uno. Por eso creo que sería mejor la otra opción. No sé hasta qué punto es ilimitado el otro plan, porque yo tengo el mínimo, pero a mí solo me dan 200 minutos, ¿no? Y si se me acaban, tengo que esperar hasta el 15 de diciembre. Bueno, eso lo dejaré. En sí podemos hacer ahora un mundo distópico inspirado en 1984 de George Orwell, con seres humanos conectados a máquinas mediante interfaces y observados todo el día mediante cámaras y policía del pensamiento. Seguramente han leído 1984. Arte distópico, cyberpunk, psychosurreal design. No pongo full color. Pesadillas tecnológicas en un mundo controlado por una élite global, no super conspiranoico. Bueno, ya en este tema ya como generaciones podemos hacer generaciones lo que queramos, ¿no? Ya no importa si somos conspiranoicos o bueno, pero nunca amarillistas, ¿no? Tal vez conspiranoicos en esto ya del tema de volar, pero cuando ya leímos los temas en sí de la ciencia no nos ponemos tan conspiranoicos, ¿no? Pero ya aquí, ya cuando generamos sí, pero nunca amarillistas, eso sí, ¿no? Nunca amarillistas. Vamos a ver cómo salió esta generación. Esto salió bastante espiritual, ¿no? Cósmico así. Bueno, falta el upscale, ¿no? Para que veamos cómo cambia el upscale, pero eso ya lo hago después, porque si no también ahí se gastan créditos. Bueno, entonces yo creo que sería arte distópico con estética anarquista, punk. A ver qué es lo que sale, ¿no? Combinando cosas así un poco raras, ¿no? George Orwell. No sé si deben conocer a George Orwell. Vamos a ver qué es lo que hace. Imaginamos con V. Ahora algo más distópico, ¿no? Porque ya estamos haciendo muchas cosas utópicas. Y ya cerramos con el tema de los chamanes, los psicodélicos, las tecnologías psicodélicas. Vamos a hacer quizás una especie de robot chamán que cura a la gente o que sana. Dicen que los chamanes
son en realidad enfermos mentales que se curan mientras curan a otras personas, ¿no? Entonces, mientras se va curando a otra persona, él se va curando también, ¿no? Es un poco loco, pero es lo que había escuchado, ¿no? En ciertas entrevistas, en ciertas lecturas también, ¿no? Entonces vamos a tratar de combinar esos mundos chamánicos con las computadoras y las interfaces, ¿no? Y un poco las redes neuronales también. Bueno, aquí tenemos en 1984 mezclado con Cyberpunk y la estética anarquista punk. ¿Qué tal salió esto? A ver, lo vimos en original. No, nada mal, ¿no? Pero en sí no es mucho mi estilo pero bueno, quería experimentar, ¿no? Igual no hay que pegarse en un solo estilo, ¿no? Pero ahora vamos a hacer una última. Vamos a hacer un chamán cyborg. Un humanoide, un chamán. Siempre es bueno poner humanoide. Un chamán cyborg humanoide. Estilo con túnica. Con diseño psicodélico y patrones de ocultismo, conectado a una computadora que genera visuales psicodélicos, sanación espiritual, conectado a una computadora que genera visuales psicodélicos de sanación espiritual, conectado a una supercomputadora mediante una interfaz mágica. Creo que teníamos que mover esto de mediante una interfaz mágica ahora sí, a una supercomputadora que genera visuales psicodélicos de sanación espiritual, ritual de magia de caos y sanación chamánica en la realidad ángeles, demonios, seres mágicos, máquinas, no sé, inspirado en la filosofía de, vamos a buscar para copiar bien el nombre porque es un poco difícil de memorizarse, Terence, bueno, así me lo sé de memoria. Terence McKenna con doble. ¿No? Terence McKenna, inspirado en la filosofía de Terence McKenna. Podemos ver que fue un escritor, orador, filósofo, etnobotánico, psiconauta y historiador estadounidense que defendió el uso responsable de las plantas psicodélicas, ¿no? Control C. McKenna, parte visionario. Mi psiconauta, ¿no? El visionario. Cósmico, tecnológico. Vamos a ver qué hacer con todo esto. Esto sería ya el último. Control V. Imaginamos. Vemos que todo esté bien. Yo creo que sí. Hasta ahí está. Le damos enter. Igual podemos ir añadiéndole, quitándole cosas al prompt, ¿no? De acuerdo a, y bueno, las variaciones. También tenemos el tema de remix.
Podemos también añadirles otros algoritmos como el TESP, APETA y esas cosas que en realidad a mí no me gusta mucho usarlos, pero también se puede, ¿no? Ahí sería cuestión de que, por ejemplo, revisen eh, los chats del Midjourney o las guías de la misma página Midjourney, y por ahí encuentran, ¿no?, cómo usar el tema de los otros algoritmos como Tiles también. Eh, no sé si todos funcionan, pero me parece que Test sí funciona con la versión 4. Sería cuestión de que vayan revisando, ¿no? Pero a mí me gusta usarlo así, ¿no? Tal cual, y tal vez añadirle algo de caos, ¿no? Puedes añadirle caos con doble guión, caos o Q también me parece, ¿no? Y pones 2, 3, hasta 100 puedes usar. No me parece, creo que me parece que es así, ¿no? Bueno, esto ha salido así. No ha hecho en sí lo ha ido más por el lado espiritual, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto para probar el tema del caos. Bueno, como les decía, quería probar esta opción de añadir el caos, un poco de caos. Es básicamente para que haya diferencia entre las imágenes de la cuadrícula. Y otra vez imagen, cambio raro, soluble. Bueno, simplemente le añadimos caos, y si no luego ahora vamos a ponerle 10, ¿no? O 5. Y bueno, quería añadirle algo más de estos de aquí. Por ejemplo, este, ¿no? Ahora vamos a hacer como todo esto. Vamos a probar un poco bien con eso. Punto para que sea una mezcla más rara. Y le damos enter. Y simplemente esperamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Lógicamente quería que se vean un poco más las computadoras, no las máquinas, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Ya de ahí puedo ver si le meto más ese tema o voy más hacia otro lado, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar un mundo en donde hay supercomputadoras conectadas a las mentes de una manera un poco utópica, de una manera un poco distópica. Quizás podemos fusionarlo, ¿no? Podemos ver cómo comienza el ruido. Hemos aprendido que los modelos de difusión no solamente sirven para generar imágenes, sino también para analizar el cerebro, para intentar ayudar a las personas que tienen problemas fisiológicos, ¿no? Que no pueden comunicarse, que tienen problemas para, digamos, sobrevivir o relacionarse en la sociedad, o simplemente para que mejoren su calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena herramienta y que estamos viviendo tiempos muy particulares y que al mismo tiempo hay que estar atento, que sí tiene su parte negativa, todo es un arma de doble filo, el conocimiento sobre todo es un arma de doble filo, y sí me parece importante estar pendiente de esos temas, ¿no? Bueno, vemos aquí que lo he hecho bastante cósmico, ¿no? Para no quedarme con las ganas, simplemente quiero a ver si llamar Simon menor vestido con el usando una computadora al mismo tiempo conectado a una bueno, que es una parte de repente no tenía sentido, ¿no? Eso es porque me hace todos tan largos y locos. Una interfaz mágica que conecta con otra computadora que genera visuales psicodélicos de sanación. Vamos a ver si hace algo más por ahí. Si no, ya lo dejamos ahí. Ya intentaré seguir trabajando o quizás cambiarse a otra cosa, ¿no? Y con eso ya cerramos, ¿no?
hemos visto que se pueden hacer bastantes cosas inspiradas en lo que hemos estado viendo de las interfaces, de las computadoras que aprenden, que analizan los cerebros, de los científicos locos, programadores, artistas digitales que quieren crear su propia realidad y al mismo tiempo alterar la realidad, ¿no? Modificarla, o sea, botarlas hacia afuera, ¿no? Para la redundancia, sus creaciones y su mundo interno, no ir como una especie de, como lo que llamamos de espiritualismo, ¿no? Los mundos, los sueños, combinarlos con el mundo de la realidad. Eso es lo que quieren hacer estos científicos locos artistas, ¿no? Que al mismo tiempo son artistas. Todos estos que hemos estado generando. Y bueno, aquí ya tenemos algunos mundos ya más espirituales, con unas máquinas más cuánticas, por así decirlo. Acá unos mundos más surrealistas, ¿no? Mucho más cósmicos, con mucho más color. Acá ya nos hicimos uno más distópico para que no digan por ahí, sí, todo es utópico, ¿no? También podemos imaginarnos algo distópico, tal vez fusionarlo, ¿no? Acá tenemos los dos últimos, que son los chamanes, cyborgs conectados a la red espiritual, por así decirla. Y acá tenemos el último, ¿no? En sí no me hace la computadora, no habría que modificar más el prompt, pero sí se ve como que ciertos patrones, ¿no? Que podrían indicar que está conectado a una red. Bueno, entonces eso creo que sería todo por hoy. En todo caso, si logro hacer este chamán usando la computadora, que en sí no tendría que ser tan difícil, ¿no? Podría revisar mis prompts en donde sí se ven que está usando una computadora como esto, ¿no? Por ejemplo, miren lo que podemos hacer. Ya si con esto no va por ahí, ya, ahora sí cerramos, ¿no? Porque me estaba despidiendo, pero se me ocurrió justo hacer esto. ¿Qué tal si podemos imaginar? Ponemos esto y simplemente le añadimos esto. A ver qué pasa si le ponemos esto. No se configuró la H. Bueno, ahí se ve. A ver qué es lo que pasa, ¿no? De ahí podemos intentarlo cambiarlo más, pero para eso tendría que traducirlo. Vamos a ver qué pasa. Se me ocurrió ver mezclar esto. Un chamán con este científico lógico, programador, artista, bla 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 bla. Es todo esto, es un chamán también. Es un chamán, filósofo, todo se cree. Se cree todo al mismo tiempo. Vamos a ver qué es lo que hace. Y ahí con esto sí cerramos ya, porque si no voy a comenzar a seguir y me voy a gastar todos mis créditos. Alguna vez me ha pasado, no el mismo día, pero sí, no llegué ni a la quincena, creo. Bueno, a la otra quincena no llegué ni a fin de mes. Bueno, vuelve a hacer a concentrarse en el chamán. No, casi, miren aquí. Acá lo conseguimos casi. En estos dos, porque casi se ve una máquina. Ya casi ya se ve mucho más tecnológico, ¿no? Entonces combinando esas dos cositas y como que va por ahí, ¿no? Incluso, como les digo, tendríamos que agarrar ese prompt, traducirlo al español para ver cómo combinamos más el otro prompt con este, ¿no? Vamos a hacer un remix también aquí, con la función remix, pero no, tengo que llevarlo por ese lado. Ya cuando haga un remix, en estos días lo puedo compartir, ¿no? Entonces esta es la última generación. Y un detalle que he observado es que a algunas les hace como estas especies de marca de agua, que puede que para el upscale salgan, o pueden que no, pero también lo puedes retocar en Photoshop y esas cosas, ¿no? Pero en sí es como una especie de marca que hace la IA, ¿no? Como que dice, sí, yo lo hice, y ¡plaf! Que le pone ahí una. O sea que se revela, ¿no? Porque no, en sí todo es como que coherente, entonces todo está en su lugar, ¿no? Las manos nunca son perfectas, ni llegan a ser perfectas, pero son mucho mejor hechas que en los otros modelos que hemos visto, ¿no? En los anteriores modelos de Midjourney también. Y bueno,
Pero en sí tenemos este tema, ¿no? Que sí rompe un poco, ¿no? Y todas las demás sí están, no sé si perfectas, pero casi súper buenas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces creo que con esto cerramos. Voy a seguir viendo cómo seguir cambiando ese prompt para poder combinarlo, tal vez hacer un remix y seguir compartiendo, ¿no? Nos vemos en otro video programa y cuídense, pórtense bien. Saludos, hermandad del Código Libre.